María, ¿qué está pasando con Marine Le Pen? Para poder entender qué está pasando con ella, primero tenemos que saber un poquito de historia y geopolítica de Francia. Hablemos de eso. Hoy en día Francia es considerada uno de los países mejores administrados y desarrollados del mundo. También es el país más visitado, con cerca de 80 millones de visitantes extranjeros al año. Es la novena economía más grande del mundo y segunda en Europa. Hoy en día se eleva como una de las principales potencias del mundo, con una fuerte influencia cultural, económica, militar y política. La historia de Francia comienza en el siglo V, cuando los romanos dejan el territorio francés luego de haberlo ocupado durante varios siglos. A lo largo de la historia, Francia se vio implicada en una serie de conflictos donde ganó y perdió muchos territorios, como lo fue por ejemplo la Guerra de los 100 años, donde Inglaterra tomó el poder de Francia para unificarse con Normandía. De esta guerra aparece uno de los principales personajes de su historia, Juana de Arco. Otro personaje importante fue Luis XIV, que ascendió al poder cuando tenía solo 5 años. Mientras él gobernó, ganó muchos territorios para Francia y creó el primer estado francés centralizado. Luego subió al poder Luis XV y se perdieron prósperas colonias de Francia. Uno de los eventos más importantes en la historia de Francia fue la Revolución Francesa, que fue marcada por una serie de crisis sociales, políticas y económicas. Las principales consecuencias que trajo esta revolución fueron la abolición de la monarquía y la proclamación de la Primera República Francesa. Napoleón Bonaparte fue otro de los personajes importantes de Francia porque emprendió una serie de guerras a gran escala, ganando el control de la mayor parte de Europa. Francia se vio implicada en la Primera y Segunda Guerra Mundial. En la primera entró contra Austria-Hungría y Alemania para recuperar territorios perdidos anteriormente. Cuando se firma el Tratado de Versalles, se incluye la devolución de dichos territorios. En la segunda, Francia se unió a Gran Bretaña en la declaración de guerra contra Alemania. La Unión Europea nació con el anhelo de acabar con los frecuentes conflictos que culminaron después de la Segunda Guerra Mundial. En los años 50 se da el primer paso a una unión económica y política, y sus fundadores fueron Alemania, Bélgica, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos y Francia. La economía en la Unión Europea no es la más favorable en el momento. Además, aumenta el extremismo religioso en Oriente Próximo, lo que ha causado varias guerras y ha llevado a muchas personas a huir de sus hogares y buscar refugio en Europa. La Unión Europea se enfrenta al dilema de cómo atenderlos y también es objetivo de varios ataques terroristas. Ahora sí, ¿qué está pasando con Marine Le Pen? A Marine Le Pen le hubiera gustado ser fotógrafa si no hubiera sido política, podía llevar falda y le encanta disparar en la galería de tiro. En 1968 en el sur de Francia, provincia donde se han criado más presidentes franceses. Tiene 48 años y es la menor de 3 hijas. Sufrió un atentado a los 8 años que la dejó marcada de por vida, empezando su interés por la política. Estudió en un colegio público porque su padre le decía que debía resistir a los árabes y a los comunistas. Era su ideología. Su padre, presidente del partido de Frente Nacional, el partido derechista en Francia, era xenófobo y antisemita. Tuvo una relación difícil con su madre, dado que ella se fue con otro hombre y apareció en la revista Playboy. No habló con ella por 10 años. Marine Le Pen tampoco le habla a su hermana mayor por diferencias de política dentro del partido. Estudió Derecho en la Universidad Assas Panteón, conocida por su profesorado ultraderechista. En esta etapa también estableció lazos de amistad con los jefes del Grupo Unión Defensa, una organización juvenil neofascista conocida por su violencia. En 1998 dejó su carrera de Derecho para dar asesorías al Partido del Frente Nacional. En 2009 se convirtió en diputada europea y en 2010 consejera regional de una región francesa en el norte. En 2011 fue elegida con el 67.5% de los votos para ser presidenta del partido. En las elecciones de este año, 2017, las primeras encuestas ubicaron a Le Pen como una de las dos favoritas. El otro candidato fuerte era el ex primer ministro François Fillon, un conservador que despediría a muchos empleados públicos y reduciría los beneficios médicos, algo que a Le Pen le parece intocable. Después de la primera vuelta de elecciones, la presidencia se la disputan Le Pen y Emmanuel Macron, un ex banquero que defiende el liberalismo económico en tiempos de desconfianza hacia el capitalismo, promover la sociedad abierta en tiempos de repliegue, ser europeísta sin complejos en un momento en que defender la integración europea se supone ir contracorriente. Ambos de sus adversarios más fuertes a lo largo de las elecciones piensan muy diferente a ella, y aún así ha sido la única de los tres que ha estado entre los primeros dos todo el tiempo. Durante la campaña, la candidata Marine Le Pen se ha mostrado a favor de las fronteras cerradas y una economía proteccionista.
La Francia ideal de Le Pen consiste en una guerra que Francia libra con Estados Unidos y Rusia contra el extremismo islámico. Pero en los bolsillos de los franceses hay francos, no euros. Las fronteras son tan seguras que ya no hay temor de atentados terroristas perpetrados por inmigrantes que ingresaron al país ilegalmente. No a la globalización, no a la Unión Europea, no a las fronteras abiertas. Un país dueño de su destino. El eslogan de su campaña es "En nombre del pueblo". Le Pen cree que sus posibilidades de victoria se han visto alimentadas por la decisión de Gran Bretaña de salirse de la Unión Europea y por la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos. Factores estos que reflejan un mundo en estado de transición, en el que ganan peso el proteccionismo y el nacionalismo. De acuerdo con Le Pen, cuando Francia abandone la Unión Europea y la zona del euro, lo mismo deberán hacer Portugal, Italia, España, Irlanda, Grecia y Chipre. Lo ideal sería que todos los países se fueran de la Unión Europea el mismo día que Francia, indicó Marine Le Pen en una entrevista. Para Le Pen y sus partidarios, la inmigración masiva, sobre todo de los musulmanes del norte de África, está sustituyendo a la civilización francesa y es la causa de muchos de los problemas que enfrenta el país. Estamos en nuestra tierra es uno de sus lemas. La candidata presidencial tiene un programa que no se puede implementar si seguimos sujetos a los dictámenes europeos, según ha comentado. Afirma que visualiza un retorno triunfal del nacionalismo. Antes de la primera ronda electoral, Le Pen dijo que daría orden de detener de inmediato las visas a largo plazo para que el gobierno pueda verificar que no se están arrebatando empleos a los franceses. Hablando ahora del tema del auge del nacionalismo en Europa, movimientos como el Frente Nacional en Francia, el Partido Popular danés y especialmente el UKIP inglés ponen de manifiesto que el nacionalismo está vivo y presente en la política europea. Como nacionalistas pueden caracterizarse estas palabras de algunos políticos europeos. En cada país, muchos otros matices que les distancian y no son radicales. No es un movimiento uniforme en los diferentes países que se presenta. Su bandera es la protesta contra las élites políticas financieras y la defensa de una identidad nacional que se ve amenazada, sobre todo por los extranjeros. Su antielitismo está subordinado por la xenofobia. Los partidos tradicionales son el partido del extranjero y son los mismos que han secuestrado los derechos sociales, económicos y políticos de la población. El Brexit es uno de los ejemplos de nacionalismo exitosos donde se traduce la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Este trascendental suceso ha generado que los diferentes líderes nacionalistas europeos estén llevando el debate de la salida de su respectivo país de la Unión Europea. Así, Marine Le Pen señaló que esto le otorgaba una legitimidad suplementaria para llevar este debate a Francia. La candidata ultraderechista dijo que si gana la presidencia convocará un referéndum para que Francia salga de la Unión Europea. Si esto llega a pasar, Francia deja de pertenecer a la moneda común y por ende se quedará fuera de las compras masivas del Banco Central Europeo, lo que puede generar tensión en la financiación del país y además está en contra de los inmigrantes, por lo que promete regresar a la nación-estado e impulsar medidas proteccionistas. Emmanuel Macron ha sido elegido presidente de Francia. La victoria del centrista pro-europeo independiente marcará un punto de inflexión positivo en la construcción europea, consolidando a una Francia que rechaza el populismo y que es capaz de fortalecer sus lazos con Alemania. La victoria de Emmanuel Macron marcó un retroceso significante contra los movimientos nacionalistas, además de un movimiento euroscéptico. Se dice que una de las razones por las que Emmanuel Macron ganó fue por la horrorizante perspectiva de tener a su propia versión de Trump en la nación de Francia. Le Pen no se convirtió presidenta, pero terminó de segunda en una batalla de 11 candidatos. Esto dice de alguna manera que los nacionalistas han logrado avances significativos y que las principales cuestiones no se han resuelto: el funcionamiento de la Unión Europea, el manejo de las presiones migratorias, entre otras.